En voz alta relatos presenta El tirón de Andrea Camilleri, un caso del comisario Montalbano. Las pocas ocasiones en que el jefe de policía, al no tener otro a mano, lo enviaba a representar a la jefatura de Montelusa en congresos y convenciones, el comisario Montalbano se tomaba la cosa como un castigo o una ofensa personal. Cuando escuchaba las adornadas palabras de los participantes, los saludos de bienvenida, las loas y las críticas, los votos de confianza y los anuncios de un apocalipsis seguro, le dominaba una sensación de pesadez tal que a las preguntas de los demás respondía con monosílabos confusos y entrecortados. Su aportación a la discusión general se reducía a unas 15 líneas paridas con esfuerzo, mal escritas y peor leídas. Su intervención sobre las reglas comunitarias de la policía de frontera estaba prevista en el programa para las 10:30 del tercer día de trabajo, pero al final de la primera jornada el comisario ya estaba agotado y se preguntaba cómo iba a poder resistir 2 días más. Se alojaba en el Hotel Centrale de Palermo, que eligió con sumo cuidado porque todos sus colegas italianos y extranjeros se alojaban en otros hoteles. La única luz entre tanta oscuridad fue la invitación a cenar de Giovanni Catalisano, compañero de escuela desde párvulos hasta bachillerato. Se dedicaba a la venta de telas al por mayor. Tenía 2 hijos de su mujer, Assunta di Dio, que había heredado una 10ª parte de las dotes culinarias de Antonio, su padre, legendario cocinero en casas principescas de Palermo. Sin embargo, esa 10ª parte era de sobra suficiente. El comisario aseguraba que, si en el momento de morir se acordaba de las comidas que preparaba la señora Asuntina, el tránsito sería más doloroso. Cuando finalizó la segunda jornada de trabajo, después de que hablaran los representantes de Inglaterra, Alemania y Holanda, en inglés, alemán y holandés respectivamente, Montalbano tenía la cabeza como una olla de grillos. Por ello se metió rápidamente en el coche de su amigo Catalisano, que pasó a buscarlo. La cena resultó superior a las expectativas y la conversación que siguió fue muy relajante. La señora Asuntina era de pocas palabras, pero su marido Giovanni, en compensación, era un hombre de respuesta rápida e inteligente. Cuando el comisario miró el reloj, vio que era casi la 1 de la madrugada. Se levantó, se despidió afectuosamente de la pareja, se metió en su chaquetón de piel y salió, rechazando el ofrecimiento del amigo a acompañarlo. «El hotel está cerca. 10 minutos de paseo me irán bien. No te molestes». En cuanto salió del portal, tuvo 2 sorpresas desagradables. Llovía y hacía un frío que cortaba el aliento. Entonces decidió llegar al hotel por unos atajos que creía recordar. En la mano llevaba una carpeta que le habían dado en la convención. Con la mano izquierda la sostuvo encima de la cabeza para protegerse un poco de la lluvia, que caía en abundancia. Tras haber caminado por las callejuelas solitarias y mal iluminadas, con los pantalones mojados, se desanimó. Se había equivocado de camino. Si hubiera aceptado la oferta de Catalisano, ya estaría a resguardo en la habitación del hotel. Mientras permanecía de pie en medio de la callejuela, dudando si sería mejor protegerse en un portal y esperar a que amainase o armarse de valor y continuar, oyó el ruido de una moto que se acercaba por detrás. Se apartó para darle paso y quedó aturdido por el ruido ensordecedor del motor, que, sin previo aviso, aceleró. Fue tan solo un segundo, aunque alguien lo aprovechó para tratar de arrancarle la carpeta que todavía llevaba encima de la cabeza a fin de protegerse del agua. El tirón hizo girar sobre sí mismo al comisario, que entonces quedó junto al motorista. Este, todavía de pie encima de los pedales, intentaba quitarle la carpeta, que Montalbano aferraba con fuerza con los dedos de la mano izquierda. El absurdo tira y afloja duró unos segundos. Absurdo,
porque la carpeta llena de papeles sin importancia aumentaba de valor a los ojos del ladrón, puesto que era defendida con tanto empeño. Los reflejos del comisario siempre habían sido rápidos y en esta ocasión también lo fueron, permitiéndole pasar al contraataque. El violento puntapié que propinó a la moto alteró el ya precario equilibrio en el que se mantenía el ladrón, que prefirió abandonar, dar gas y marcharse. No fue muy lejos, porque casi al final de la callejuela describió una curva en U y se detuvo debajo de una farola, con el motor al ralentí. Vestido de arriba a abajo con el mono, la cabeza oculta dentro del casco integral, el motorista era una figura amenazadora y desafiante. ¿Y qué coño hago yo ahora?, se preguntó Montalbano mientras se ajustaba el chaquetón de piel. No volvió a cubrirse la cabeza con la carpeta. Estaba completamente mojado. El agua se le metía por el cuello, descendía por la espalda, salía por los pantalones y en parte acababa dentro de los zapatos. De dar vuelta y echar a correr, ni pensarlo. Aparte de hacer el ridículo, el motorista habría podido alcanzarlo como y cuando quisiera. Solo quedaba seguir adelante. Con lentitud, balanceando la carpeta con la mano izquierda, Montalbano empezó a caminar como si estuviera paseando en un día de sol. El motorista lo contemplaba aproximarse sin hacer ni un solo movimiento. Parecía una estatua. El comisario se dirigió directamente hacia la moto y cuando llegó ante la rueda anterior se detuvo. «Quiero que veas una cosa», le dijo al motorista. Abrió la carpeta y le dio la vuelta. Los papeles cayeron al suelo, se mojaron y se llenaron de barro. Sin cerrarla, Montalbano la tiró al suelo. «Te habría ido mejor si le hubieras robado la pensión a una anciana». «No robo a mujeres, ni viejas ni jóvenes», replicó el ladrón en tono ofendido. Montalbano no consiguió distinguir bien la voz, porque a través del casco le llegó muy sofocada. Quién sabe por qué motivo, el comisario decidió seguir adelante con la provocación. Metió una mano en el bolsillo interior de la americana, sacó el billetero, lo abrió, eligió un billete de 100.000 liras y se lo ofreció al ladrón. «¿Te basta para una dosis?» «No acepto limosnas», dijo el motorista, apartando violentamente la mano de Montalbano. «Si es así, buenas noches. Ah, oye, dime una cosa. ¿Qué calle debo tomar para llegar al Hotel Centrale?» «Todo recto, la segunda a la izquierda», contestó con gran naturalidad el ladrón. La intervención de Montalbano, que empezó puntualmente a las 10:30, estaba prevista que acabara a las 10:45 para abrir otros 15 minutos de debate. Pero entre los ataques de tos, los carraspeos, los resoplidos y los estornudos del orador, la intervención terminó a las 11. Los traductores simultáneos pasaron los peores momentos de su vida porque al balbuceo que siempre le aparecía al comisario cuando tenía que hablar en público se añadió en esta ocasión un tono gangoso, es decir, esa particular manera de hablar cuando uno tiene la nariz tapada y cambia la pronunciación de las consonantes. Nadie entendió nada. Tras un momento de turbación, el presidente de turno sufrió un ataque de ingenio e inició el debate. De este modo, Montalbano pudo abandonar la convención e irse a comisaría. Recordó que, un año antes, el entonces jefe de policía de Palermo había creado una brigada especial anti-tirón, de la que habían hecho mucha publicidad las televisiones y los periódicos de la isla. En las fotografías y en las filmaciones que ilustraban los servicios se veía a jóvenes agentes de paisano sobre patines de ruedas y motos nuevas y relucientes dispuestos a perseguir a los ladrones de esa especialidad, a arrestarlos y recuperar los objetos robados. Se propuso como jefe de la brigada al subcomisario Tarantino. Luego nadie volvió a hablar de la iniciativa. «Tarantí, ¿te ocupas todavía de los robos por tirón? ¿Has venido a cachondearte?
La brigada se disolvió 2 meses después de su creación. 10 hombres a media jornada contra una media de 100 tirones al día. Quisiera saber... Mira, es inútil que hables conmigo. Yo ponía el sello en los informes y basta. Ni siquiera los leía. Levantó el teléfono, refunfuñó algo y volvió a colgar. Casi inmediatamente llamaron a la puerta y apareció un hombre de unos 30 años de aspecto simpático. Es el inspector Palmisano. El comisario Montalbano quiere preguntarte algo. A sus órdenes. Se trata de una curiosidad. ¿Qué sabe de tirones que se hayan hecho llevando una moto de época? ¿Qué entiende por una moto de época? ¿Qué sé yo? Una Laverda, una Harley Davidson, una Norton. Tarantino se echó a reír. ¡Qué ocurrencias! Sería como ir a robar los caramelos a un niño en un Bentley. En cambio, Palmisano permaneció serio. No sé nada. ¿Desea algo más? Montalbano se quedó otros 5 minutos hablando con su colega. Luego se despidió y fue a buscar a Palmisano. ¿Me acompañas a tomar un café? Tengo poco tiempo. Bastarán 5 minutos. Salieron de jefatura y entraron en el primer bar que encontraron. Voy a contarte lo que me pasó ayer por la noche. Le contó su encuentro con el ladrón. ¿Quiere arrestarlo? Al parecer no le ha robado nada, dijo Palmisano. No, yo solo quisiera conocerlo. Yo también, admitió en voz baja el inspector. Era una Norton 750, precisó el comisario. Estoy más que seguro. Ya, asintió Palmisano. ¿E iba vestido de arriba abajo con un casco integral? Sí. No pude leer la matrícula porque estaba cubierta con un trozo de plástico negro. ¿Qué me dices? Fue durante el 2.º mes que prestaba servicio en la brigada. Faltaba poco para que cerraran los bancos por la mañana. Estaba delante de la Commerciale cuando salió un hombre con una bolsa y un individuo a bordo de una Norton 750 negra. Se la arrancó. Me precipité en su persecución. Yo llevaba una Guzzi. No pude hacer nada. ¿Fue más rápido? No, comisario, fue mejor. Por suerte había poco tráfico. Llegamos, él delante y yo detrás, hasta el desvío de Enna. Entonces se metió en una carretera y yo detrás. Al parecer quería hacer motocross. Pero en una curva mi moto no se agarró a la grava y salí disparado. Me salvó el casco, pero perdía sangre en la pierna derecha. Me dolía. Cuando me levanté, él estaba allí. Se había parado. Me dio la sensación de que, si no me hubiera puesto de pie, habría sido capaz de venir a ayudarme. De cualquier manera, mientras me acercaba a la Guzzi sin apartar los ojos de él, hizo algo que no esperaba. Levantó la bolsa que acababa de robar con el tirón y me la enseñó. La abrió, miró el interior, la volvió a cerrar y la tiró en medio de la carretera. Luego dio la vuelta con la Norton y se marchó. Cojeando, fui a recoger la bolsa. Había 100 millones en billetes de 100.000. Volví a jefatura y escribí en el informe que había recuperado el objeto robado tras una refriega, pero que el ladrón había conseguido huir. No puse ni la marca de la moto. Entiendo, dijo Montalbano. Ese no buscaba dinero, añadió Palmisano tras un silencio, como si concluyera su razonamiento. ¿Y qué buscaba, según tu opinión? ¿Ah? Puede que otra cosa, pero dinero no. El tal Palmisano era una persona inteligente. ¿Has oído hablar de otros casos similares? Sí, 3 meses después. Le sucedió a un compañero que ya ha sido trasladado. También recuperó los objetos robados. Fue el propio ladrón quien se los devolvió. En el informe tampoco aportó elementos válidos para la identificación. Tenemos, por lo tanto, a un ladrón que habitualmente sale de paseo. Palmisano sacudió la cabeza. No, comisario, no va de paseo habitualmente, como usted dice.
Solo lo hace cuando no puede soportar la presión. ¿Desea preguntarme algo más? Era inútil comer. El resfriado le impedía distinguir los sabores. La convención se reanudaba a las 3:30. Todavía podía quedarse al menos 3 horas bien caliente, bajo las mantas. Ordenó que le subieran a la habitación una aspirina y el listín de teléfonos. Se le ocurrió que las aficiones, desde la cría del gusano de seda hasta la fabricación casera de bombas atómicas, tiene siempre una asociación, un club, donde los afiliados intercambian información y piezas raras, y de vez en cuando organizan una salida al campo. Encontró un motocar que no sabía lo que significaba, seguido de un motoclub, cuyo número marcó. Respondió una amable voz masculina. El comisario explicó de manera confusa que se había trasladado hacía poco a Palermo y solicitó información para una posible inscripción en el club. El otro le contestó que no existía ningún problema, y luego, bajando un poco la voz, preguntó con el tono de quien pregunta a qué secta secreta pertenece el otro. ¿Es harleyista? No, no lo soy, repuso el comisario con un soplo de voz. ¿Qué moto tiene? Una Norton. Bien, entonces es mejor que se dirija al Nor Club, que es una rama nuestra. Apunte el número de teléfono. Los encontrará después de las 8 de la tarde. Marcó el número enseguida. No había nadie. Podía dormir 1 hora antes de ir a la clausura de la convención. Cuando se despertó se encontraba muy bien. El resfriado casi había desaparecido del todo. Miró el reloj y tuvo un sobresalto. Las 7. Dado que era inútil presentarse en la convención, no se apresuró. A las 8:05 llamó por teléfono desde el vestíbulo del hotel y le contestó la voz fresca de una muchacha. 20 minutos después estaba en la sede del club, en la planta baja de un elegante edificio. No había nadie, solo estaba la joven que había contestado al teléfono y que hacía desinteresadamente de secretaria de 8 a 10 de la noche. Y la misma tarea la desempeñaban por turno los socios más jóvenes del club. Era tan simpática que al comisario no le apeteció contarle el cuento del dueño de una Norton trasladado a Palermo. Se identificó, sin que ello provocara ninguna reacción especial en la joven. ¿Por qué ha venido aquí? Bien, porque nos han dado la orden de hacer un censo de todas las asociaciones y clubes, deportivos y no deportivos. ¿Me explico? No, contestó la joven. Dígame lo que quiere saber y se lo digo. Esta no es una asociación secreta. ¿Todos sois tan jóvenes? No, el señor Rambaudot, por ejemplo, pasa de los 60. ¿Tienes una foto de grupo? La muchacha sonrió. ¿Le interesan los nombres o las caras? E indicó una pared a espaldas de Montalbano. Es de hace 2 meses, añadió, y estamos todos. Una fotografía clara, tomada al aire libre, en el campo. Más de 30 personas, todos con el uniforme, el mono negro y las botas. El comisario contempló los rostros con suma atención. Cuando llegó al tercero de la segunda fila, sufrió un sobresalto. No supo explicarse por qué, pero tuvo la seguridad de que aquel hombre atlético, sobre la treintena, que le sonreía, era el ladrón. «Sois muchos». Tenga presente que este es un club provincial. Ya. ¿Lleváis un registro? Lo llevaban, y en perfecto orden. Fotografía, nombre, apellido, profesión, dirección y teléfono del afiliado, matrícula de la moto, características principales y particulares, actualización semestral de la cuota de inscripción. Varios. Hojeó el registro, fingiendo que tomaba apuntes en el revés de un sobre que llevaba en la americana. Luego sonrió a la muchacha, que estaba hablando por teléfono, y salió. Tenía en la cabeza 3 nombres y 3 direcciones. Pero el del abogado Niccolò Nuccio, calle Libertad 32, Bagheria,
teléfono 091-232-756, lo tenía impreso en negrita. Lo mejor era ir enseguida al grano. Marcó el número en la primera cabina telefónica que encontró y le contestó un niño. Diga, ¿quién eres? ¿Qué quieres? No debía tener ni 4 años. ¿Está papá? Ahora lo llamo. Estaban mirando la televisión. Se oía la voz de... ¿De quién era aquella voz? No tuvo tiempo de contestarse a su propia pregunta. ¿Quién es? A pesar de haber oído la voz sofocada y distorsionada por el casco integral, el comisario la reconoció, sin lugar a dudas. Soy el comisario Montalbano. Ah, he oído hablar de usted. Y yo también de usted. El otro no contestó, no preguntó. Montalbano oía la profunda respiración al otro lado del hilo. En segundo plano la televisión. Ahora sí, era la voz de Mike Bongiorno. Tengo motivos para creer que ayer por la noche usted y yo nos vimos. ¿Ah, sí? Sí, abogado. Y me gustaría que nos viéramos otra vez. ¿En el mismo sitio que ayer por la noche? No parecía en absoluto preocupado por haber sido descubierto. Más bien se permitía dárselas de ingenioso. No, demasiado incómodo. Le espero en mi hotel, en el Centrale, ya sabe. Por la mañana, a las 9. Iré. Comió bien en una trattoria próxima al puerto. Volvió al hotel hacia las 11. Estuvo leyendo durante 2 horas una novela no policíaca de Simenon. A la 1 apagó la luz y se quedó dormido. A las 7 de la mañana ordenó que le subieran un café expreso doble y el Giornale di Sicilia. La noticia que le hizo ponerse de pie en medio de un baño de sudor estaba en negrita, en primera página. Al parecer, había llegado justo a tiempo para que la imprimieran. Decía que a las 22:30 de la noche anterior, en las proximidades de la estación, un ladrón intentó robar el muestrario de un representante de piedras preciosas, el cual reaccionó disparando y matándolo. Con gran sorpresa, habían identificado al ladrón como el abogado Niccolò Nuccio, de 32 años, de posición acomodada, residente en Bagheria. Nuccio, seguía diciendo el periódico, no tenía ninguna necesidad de robar para vivir. La moto desde la que había intentado el tirón, una Norton negra, valía unos 10 millones de liras. ¿Se trataba de un desdoblamiento de personalidad? ¿De una broma que acabó en tragedia? ¿De una bravata absurda? Montalbano lanzó el periódico sobre la cama y empezó a vestirse. Niccolò Nuccio había encontrado lo que buscaba, y quizá él conseguiría tomar el tren de las 8:30 para Montelusa. Desde allí llamaría por teléfono a la comisaría de Vigata, y le irían a buscar.